Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un domingo más, estamos contentos, estamos con una expectativa de ver qué Dios quiere construir hoy en nuestras vidas. Qué bueno que estás conectado, qué bueno que nos estás viendo, eres más que bienvenido a esta nuestra reunión en línea. Qué bueno que pudiste conectarte, te invitamos a que lo sigas haciendo y dando like y mandándole a otras personas para que conozcan mensajes de Dios para la gente en estos tiempos. Hoy vamos a tener una plática interesante y para esto vamos a ir al capítulo 19 del libro de Lucas, versículo 1. Solo vamos a leer las primeras 4 palabras del versículo 1. Dice: Jesús entró en Jericó. Luego vamos a seguir con toda la lectura, pero quiero detenerme un poco aquí donde dice Jesús entró en Jericó. Para los que acostumbran a leer su Biblia de manera regular, la palabra Jericó es una ciudad. Esta ciudad, quiero que sepan que es una de las ciudades más antiguas de la humanidad. Se cree que tiene más de 10,000 años esta ciudad. Jericó es muy mencionada en el libro de Josué, uno de los primeros libros del Antiguo Testamento. Los invito a que lean todo el capítulo 6 del libro de Josué para que entiendan lo que implica esta ciudad de Jericó. Voy a explicarlo muy rápido. Moisés había sacado al pueblo de Israel de Egipto con grandes milagros. Cruzan el Mar Rojo, llegan al desierto. Pasan varios años, más de 40 años en el desierto. Dios sostiene a su pueblo cuidándolo de día con una nube que no permitía que les diera el sol y en la noche con una lumbrera que les daba una temperatura para que todo el pueblo de Israel pudiese vivir ahí. Y Dios milagrosamente los saca de ahí y Dios les había dado una promesa de llevarlos a la tierra prometida. Por problemas en la vida de Moisés, que algún día hablaré de ello, Moisés no puede finalmente introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida porque comete errores. Y no fue uno, fueron varios. Pero él levanta otro líder llamado Josué. Y Josué va e introduce al pueblo de Israel a la tierra prometida. Para llegar a la tierra prometida, en este capítulo 6, enfrenta el pueblo de Israel la fortaleza más difícil para poder entrar poco más adelante a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque era la prueba más difícil. Era una ciudad fortificada, impresionante. Era una ciudad cuya muralla medía varios metros de alto y muy, muy ancha esa muralla. Y en todo el capítulo 6 de Josué nos relata cómo el pueblo de Israel destruye Jericó. La fortaleza más grande que tenía enfrente el pueblo de Israel fue destruida por la mano de Dios. Incluso los muros fueron derribados. El pueblo de Israel sigue las instrucciones exactas de Dios y destruyen Jericó. Solo vamos a ver en el capítulo 6 de Josué, versículo 20. Quiero que vean cómo destruye Jericó. Cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos de un carnero, dice el versículo 20, gritó con todas sus fuerzas. De repente los muros de Jericó se derrumbaron y los israelitas fueron directo al ataque a la ciudad y la tomaron. La realidad es que el pueblo de Israel prácticamente mataron a todos los de Jericó. Se cayeron los muros y destruyeron la ciudad. Esta es la toma de Jericó poco antes de llegar a la tierra prometida. Y vemos cómo con fuerza, con militares, con guerra, mataron gentes, destruyeron todo, pudieron seguir su paso ya muy cercano a la tierra prometida. Me regreso al libro de Lucas, capítulo 1. Muchos años después, muchos años después,
Estamos hablando de cientos de años, miles de años, 1700 más o menos, o más. Dice, Jesús entró en Jericó. Jesús entra a esta ciudad. Ahora, quiero que entendamos algo. Estamos en el capítulo 19 del libro de Lucas. Jesús está en un trayecto para llegar a Jerusalén. Pero antes de llegar a Jerusalén, llega y entra a Jericó. Ahora, quiero que entendamos algo. En las siguientes semanas Jesús fue sacrificado en Jerusalén. Jericó está a 25 kilómetros al sureste de Jerusalén. Es una ciudad muy cercana a Jerusalén. Jesús había salido de la región de Galilea para venir a Judea y entrar a Jerusalén. Ahora, quiero hablar un poco de la ciudad de Jericó en tiempos de Jesús. En tiempos de Jesús, esta ciudad ya había sido reconstruida muchos años antes y vuelta a destruir. Pero Herodes el Grande, estamos hablando de tiempos más o menos de Jesús, reconstruye esta ciudad de Jericó y le invierten mucho dinero a esta ciudad de Jericó. ¿Por qué? Era una ciudad fronteriza. Era una ciudad fronteriza y había mucho intercambio de mercancías, porque había impuestos y había mucho dinero en esa ciudad. El mismo Herodes construye 3 palacios. Se sabe que era la ciudad de descanso de Herodes y hizo obras impresionantes ahí. Era una ciudad famosa, un tanto cosmopolita, pero ya hablando de terrenos de Judea. Llega a esta ciudad y Jesús entra por ahí. Hay un simbolismo y un paralelismo que quiero que veamos de lo que pasó con Josué y de lo que va a pasar con Jesús. Versículo 2. Dice, entró a la ciudad y vean lo que ocurre en esta ciudad. Versículo 2. Había un hombre ahí llamado Zaqueo. Se encuentra en esa ciudad cosmopolita, en esta ciudad fronteriza, con destacamientos militares importantes. Y ahí está un hombre llamado Zaqueo. Intenté investigar qué significaba la palabra saqueo y hay 2 acepciones muy importantes y creo que las 2 tienen validez. El origen de la palabra saqueo significa el limpio y puro o el puro. Otras versiones u otras opiniones consideran que Zaqueo es el diminuto de Zacarías, de donde el origen de la palabra es a quienes Dios escuchó. Esos son los significados que yo encontré de esta palabra, de este hombre. Un hombre llamado Zaqueo que Jesús se encuentra en Jericó. Versículo 2 nos dice, era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy, muy rico. Déjenme decirles algo, un cobrador de impuestos o un publicano, como también era conocido, era una persona que hacía mucho dinero, pero era una persona que había decidido venderse a los romanos para colectar los impuestos para Roma, para Herodes, y una parte era para él. Entonces, eran hombres que cobraban impuestos de manera prácticamente sanguinaria. Si iban con una viuda y la viuda no tenía para pagar impuestos, a la fuerza le quitaban sus propiedades. Cobraban impuestos excesivos. Entonces, quiero que entienda usted qué tan amado era Zaqueo en esa ciudad. Era un judío que se había vendido a los romanos y aparte era el jefe. Tenía una posición alta. Entonces, no solo era rico, era muy rico. En otras versiones, en la NTV dice, se había hecho muy rico, y en otras menciona que tenía grandes fortunas. Pero Jesús encuentra a este hombre ahí. Este hombre es un hombre peculiar porque tal vez era el más odioso en la ciudad. Y lo irónico, le decían, buenas tardes, señor puro. Imagínate un tranza que tú le digas puro.
Había cierta ironía en ese asunto, pero vamos al versículo 3. Entendamos lo que está pasando aquí y ubiquémonos en lo que Dios está tratando de mostrarnos. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Déjeme decirle algo, este Zaqueo, revisé por ahí, por su posición y por su trabajo y por lo que él representaba, él ni siquiera se podía juntar a reuniones religiosas con los judíos. Él era un hombre evidentemente apartado de Dios por lo que él hacía. Su vida giraba alrededor de dinero. Tenía su vida económicamente resuelta. Pero llega Jesús y tiene la inquietud de querer verlo. Y no puede verlo. Era un chaparrito. Por la multitud no podía ver a Jesús. Dice el versículo 4, así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro. Era un árbol donde él se podía subir, que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por ahí. No sé si alguna vez le pasó a usted que llegó a ir a algún desfile y si usted era niño o no tiene mucha estatura, como algunas personas que yo conozco, pues tiene que buscar estar adelante, si no, no ve. Pero era tanta la gente que quería ver a Jesús que no había forma de pasarse adelante. Entonces, este hombre como pudo fue y se subió a un árbol. Se sube a un árbol. Él quería ver a Jesús. Entendámoslo, alejado de Dios, porque era de origen judío. Y va y se sube. Cuando Jesús pasa, finalmente está ahí en el árbol esperando a que Jesús pase, viene todo el montón de gente y Jesús pasa por ahí y Jesús pasando voltea y dice, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Imagínense nada más un hombre totalmente odiado en la ciudad, un hombre nada bien visto, que busca ver a Jesús, se sube al árbol, Jesús pasa y lo ve. Ahora quiero que entienda algo. Cuando Jesús lo ve y le llama por su nombre, provoca algo en la vida de Jesús. Le dice, Zaqueo, baja enseguida. Y da una expresión muy importante Jesús. Debo hospedarme hoy en tu casa. Y quiero que entienda algo, había una intencionalidad de Jesús. En otras versiones dice, tengo que hospedarme en tu casa. En pocas palabras es, tengo que llegar. Era parte de su agenda, no es un encuentro casual, es algo muy, muy intencional por parte de Jesús, entrar a esa ciudad llamada Jericó y hablar con Zaqueo. Le voy a decir por qué. Una forma de entender la Biblia es entender los hechos de Jesús. Llega a Jericó, la ciudad que está antes de llegar a la tierra prometida en tiempos de Josué. Jesús estaba a punto de llegar a Jerusalén para ser sacrificado. ¿Me están entendiendo? La tierra prometida para Jesús era Jerusalén. Ahora, Josué, a golpe de espada, va y toma Jericó, pero Jesús va y toma Jericó de una manera muy diferente. Y es lo que usted y yo vamos a entender hoy. Versículo 6. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse a la casa de un pecador de mala fama. Quiero que entienda algo. Jesús le dice a Zaqueo, voy a llegar a tu casa. Pero le habla por su nombre. En otras versiones dice que él estaba feliz de que Jesús fuera. Y abre las puertas de su casa, entra a su casa, está ahí, evidentemente siempre hay gente religiosa y murmuraban. Es decir, no se lo decían a Jesús, pero sí lo murmuraban. Zaqueo representa a toda la gente de Jericó. Me regreso un poco
a la escena de Josué en el libro de Josué en la toma de Jericó. Josué destruye toda la ciudad, pero Josué manda unos espías y una prostituta que vivía en la muralla de Jericó halla gracia ante los ojos de estos espías. Porque van tras los espías que los detectan en Jericó y ella los esconde. Y con un plan no permite que los agarren. En pocas palabras, norteó al enemigo, porque aparte de dedicarse a lo que se dedicaba, era una experta mintiendo y le creyeron. Pero ella les dice: sabemos que vienen por nosotros, y les pide que tengan misericordia de ella y de su casa. Cuando tú ves el libro de Josué, cuando van a destruir la ciudad, Josué ordena que a esa mujer llamada Rahab y su familia no la toquen. Habla de tener misericordia de ellos. Y quiero que entiendan algo. La misericordia es parte importante del carácter de Dios. Pero la expresión más excelsa de la misericordia es el perdón. En el libro de Josué, todas las familias mueren, excepto la familia de Rahab y de su familia. Ahora, quiero que sepan algo. Esta Rahab finalmente se casa con un hombre judío y es parte de la genealogía de Jesús. Rahab. Entonces no solo le perdonaron la vida, sino que le dieron oportunidad de ser parte de la familia natural de Jesús. Y vemos en la escena de Josué como Dios tiene misericordia de esta mujer Rahab, una prostituta. En el capítulo 6, versículo 22 de Josué lo puedes leer. Ahí estaba. Me regreso al capítulo 19 de Lucas. En el capítulo 19 dice, versículo 8, mientras tanto Zaqueo se puso de pie delante del Señor y le dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien, seguramente, con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Quiero que entendamos este versículo muy bien. Zaqueo, que estaba alejado de Dios, que cometía las peores atrocidades, que era odiado, por el hecho de que Jesús llegue y le dice: tengo que ir a tu casa. El corazón de Zaqueo, que representa al pueblo de Jericó, se pone delante de él y decide arrepentirse. Porque el principal problema de Zaqueo era todo el dinero que había robado. Y lo primero que hace, sin que Jesús se lo pida, dice: la mitad de mis bienes la doy a los pobres. Y si a alguien estafé, se lo devuelvo 4 veces. Quiero que entiendan algo. En el libro de Levíticos viene qué es lo que tenía que hacer algún judío si es que cometía un error de estos y tenía que devolver lo que había transado más una parte. Pero este hombre lo da varias veces más. Excede a lo que se pedía. Y este versículo nos habla de lo que está pasando en el corazón de Zaqueo y cómo Zaqueo se rinde a Jesús. En pocas palabras, lo que estamos viendo es cómo Jericó se rinde a Jesús, pero ya no es con armas, no es con ejércitos, no es con espada, es con el perdón. Jesús nos demuestra en todo su ministerio, no solamente es misericordioso, sino que demuestra su misericordia perdonando. Y lo que nos muestra esta parte de la Biblia es cómo Jesús conquista Jericó,
pero no la destruye. No es con ejércitos, es con perdón. Y es una forma de conquista muy diferente. Y quiero que entienda algo. Jesús estaba mostrándonos cómo, al igual que el pueblo de Israel, Jesús se iba a acercar a Jerusalén a darle el perdón a toda la raza humana que quisiera conocerle a través del perdón. Porque en el versículo 9 Jesús le dice a Zaqueo, después de que Zaqueo hace esa declaración, Jesús le responde: la salvación hoy ha venido a esta tu casa. Porque Jesús nos estaba anunciando cómo iba a conquistar el corazón de todo lo que estaba perdido, incluidos usted y yo, y es a través de la misericordia y el perdón. Las últimas palabras de Jesús en la cruz es: Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Es la forma en que Jesús conquista. Es la forma en que Jesús conquista los corazones. Y Jesús dice: la salvación ha venido a esta casa. Se refería a todo Jericó, no solo a la casa de Zaqueo. Dice: porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. ¿Cómo lo demostró Zaqueo? Porque Zaqueo decidió arrepentirse. Zaqueo fue sensible a la forma de conquista de Jesús. Fue el perdón. Jesús nunca le dijo: a ver cuántas tranzas hiciste, a mí nada más cuánto dinero tiene. Jesús solo llegó a amarlo y le dijo: quiero estar en esta tu casa. Fue todo lo que Jesús dijo. No dijo más, no recriminó nada más. Jesús conoce nuestras vidas. Jesús sabía quién era Zaqueo. Jesús sabía cuál era el problema que había en Jericó y llega a conquistarla con misericordia a través del perdón. Días después de que Jesús estuvo en este lugar, se va a Jerusalén, hace la entrada triunfal y viene todo el Vía Crucis. Este es un evento previo a lo que iba a venir en la Pascua. Y lo que Jesús nos estaba mostrando es cómo Él conquista lo que está perdido. Versículo 10, Jesús lo dice claramente: pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Si usted no había escuchado un mensaje de Jesús antes en su vida, quiero que entienda algo. Su pasado no le importa a Jesús, que ya lo conoce, que ya lo sabe y que ya lo entiende. Hoy día Jesús quiere alcanzar su corazón mostrándole su perdón sin pedirle que haga usted nada. Pero el corazón de Zaqueo aflora, hace salir lo que le ocurre a alguien que conoce verdaderamente a Jesús. El primer sentimiento que tiene un hombre, por más mal que esté su vida, cuando conoce a Jesús, es un anhelo y un deseo de arrepentirse de aquello que sabe que está mal. Esa es la respuesta del corazón del hombre a Jesús. Jesús había conquistado Jericó, pero lo hizo con amor, perdonando. Y quiero que sepa algo: Dios está dispuesto a perdonarnos cualquier situación. Pero si usted realmente quiere conocerlo, van a venir cambios a su vida. Porque conocer a Jesús implica cambiar nuestra forma de vida. Es arrepentirnos de lo que hicimos mal, deshacernos del pecado que nos asedia, dice el libro de Romanos. Y yo lo invito a que usted abra su corazón esta mañana de domingo. Si usted sabe que hay algo que no está bien a su vida, permita que Dios entre a su corazón y que usted entienda que usted está perdonado. Pero una cosa le digo: cuando Dios toma posesión de alguien, empieza a trabajar con esa persona y no está dispuesto a perderlo. Desata en nosotros
un fuerte deseo por transformar nuestra vida. Y el anhelo fundamental de nuestro ser, una vez que lo conocemos, es seguirlo y es amarlo. Jesús llega a Jerusalén, tiene una última cena con sus discípulos y ahí Jesús les lava los pies. Les lava los pies a los discípulos por los cuales Él iba a morir. Ahí estaban el que lo vende, el que lo niega y el que no le creyó nada. Ahí estaban y Jesús le lavó los pies a todos y los amó. Y quiere que Dios, que usted sepa esta mañana, que Dios está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer porque usted lo ame a Él. Ya lo hizo en la cruz, pero Él quiere llegar a su casa, Él quiere estar en su casa, Él quiere estar en su vida. Solo quiere que usted abra su corazón para que sea conquistado por ese amor de Jesús por nosotros, por ese poder perdonador que quita todas nuestras cargas del pasado. Es muy difícil de entender cómo es que Dios quita todo lo mal que hemos hecho en el pasado, pero lo hace y lo promete. Dice la Biblia que Dios nunca más se acordará de nuestros pecados. No solo no le va a recriminar, no se acordará de ellos. Porque hay un nuevo inicio, hay un nuevo nacimiento en Jesús, hay un nuevo comenzar en Él. Y yo le exhorto a que usted lo haga esta mañana. Voy a hacer una pequeña oración para que usted abra su corazón y le permita a Jesús que entre a su vida y desate en usted ese deseo de ser como Él. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias, Dios, por el mensaje que tú nos has dado. Hoy entendemos, Jesús, que tu interés es conquistar nuestro corazón a través del perdón, para poder entender lo que tú hiciste en la cruz y poder transformar nuestras vidas. Te pedimos perdón, Señor. Te aceptamos como nuestro Señor y Salvador y decidimos, Padre, en esta mañana tomar nuestra cruz y seguirte y entender el plan que tú tienes para la vida de cada uno de nosotros. Te amamos y te bendecimos, Señor. Amén, amén. Muchas gracias. Me gustaría compartir contigo lo que dice Proverbios 3:9 en la versión NTV. Y dice así: honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Me encanta ese versículo porque inicia honra al Señor. Y yo creo que algo que nosotros hacemos al momento de dar es honrar a Dios. Y esto me recuerda algo, que siempre que damos primeramente a Dios, es confiar plenamente en Él antes de confiar en nuestras fuerzas. Así es que quiero invitarte en este domingo a que juntos podamos honrar a Dios. Podamos poner juntos en primer lugar a Dios, sabiendo que al momento en que tú y yo honramos a Dios, Él nunca nos va a dejar solos. Agradecemos este tiempo que tú y yo hemos dado nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Así es que me gustaría decirte gracias por esa generosidad. Quiero recordarte que lo puedes hacer mediante OXXO o una transferencia electrónica. Y muchísimas gracias por conectar el día de hoy. Y me gustaría que hiciéramos en este día, que puedas compartir este mensaje, porque seguramente Dios puede tocar y Dios puede transformar la vida de mucha más gente. Así es que comparte el link y nos vemos la siguiente semana. Que tengas un excelente domingo.